Saludamos a esta hora al senador por el Partido Cambio Radical, el senador David Luna. Doctor Luna, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todo su equipo de trabajo. ¿Su reacción sobre este día cívico? ¿Usted está trabajando hoy? Común y corriente, Luis Carlos, y creo que como todos los colombianos. A mí me sorprendió mucho ese decreto que, por no llamarlo de otra manera, me parece es un disparate, porque claramente nadie entiende cómo de un día para otro un gobierno dicta un día cívico cuando hay organizaciones en las familias, en las empresas, en los centros educativos, y más aún cuando se dicta un decreto con claramente un interés político y no verdaderamente con un interés para proteger la luz, el agua de los ciudadanos. Entonces, la actividad común y corriente, obviamente, en el entendido que tenemos una responsabilidad con nuestras familias, con la sociedad y también con la posibilidad de expresar, si era lo que quería el presidente, de evitar la marcha, la manifestación, la caminata del próximo domingo, nuestras ideas y nuestros reparos frente a un gobierno que piensa más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. Doctor Luna, buenos días, lo saluda William Calderón. Tratando de interpretar cuál es la razón que lleva al presidente Petro a improvisar en cuestión de horas una medida como estas, con el argumento, dice él, de ahorrar agua y ahorrar energía, y tratando de entender la lectura política que tiene esa decisión, ¿podría uno concluir que el presidente Petro está preocupado con lo que se viene este domingo con las marchas de la oposición en su contra? ¿Esa podría ser la razón de fondo? Doctor William, buenos días. Si usted revisa la estrategia comunicacional y política del gobierno del presidente Petro, lo que está pasando es un punto más, una jugadita más. Siempre que viene un golpe para la opinión, para el prestigio, para la popularidad del presidente Petro, lanzan una gran cortina de humo para tratar de distraer la atención. Tendría 30 ejemplos para ponerle, pero le voy a poner el último, el de la votación de la reforma a la salud. El día que se votaba la reforma a la salud, anuncian que van a intervenir una EPS. Acá pasa exactamente lo mismo. Y buscan distraer la atención sobre una ciudadanía que quiere caminar en paz, en tranquilidad, pero con una preocupación porque ve a la democracia en riesgo, porque quiere a su constitución, ya que entiende que es producto de un proceso de paz, de un movimiento estudiantil, porque está preocupada al ver venir un racionamiento, y lo más importante y lo más grave, porque ve inseguridad en todas las zonas del país. Entonces, esa es la forma, lamentablemente, a la cual ha acudido el presidente Petro para gobernar. Lo que yo le diría es, trate más bien de gobernar, de resolver los problemas y de enfrentarlos de una manera basada en la evidencia y basada, por supuesto, en algo muy importante, que es la construcción colectiva, no la polarización. Senador Luna, yo tengo entendido que además estos días que se quedan como días cívicos, como por siempre en el país, los tramitan y los hacen desde el mismo Congreso de la República. No sé si estoy bien. Mejor dicho, ¿usted cree que nos vamos a quedar con el Día de San Petro indefinidamente en Colombia conmemorándolo, o eso se cae en algún momento? Usted tiene razón, Darcy, con los buenos días. Los días festivos y los días cívicos usualmente han sido declarados a través de una ley de la República. Usted recordará el famoso debate con la ley Emiliani, cuando teníamos distribuidos en diferentes días los días festivos y a través de una ley se unificaron en los lunes. Acá pasa exactamente lo mismo. Hay un decreto, oí esta mañana en esta misma emisora que el decreto ya fue demandado por algún ciudadano, pero más allá, pues se modificará con otro decreto. Acá no tenemos un día que celebrar porque, con todo el respeto, el cumpleaños del señor presidente no puede dar para un día en el cual todo el mundo se quede cruzado de brazos pensando en la parranda. En segundo lugar,
no tenemos por qué celebrar el cumplimiento del cumpleaños de un movimiento político. Imagínense 40 movimientos políticos entonces celebrando su día de nacimiento, y mucho menos, y ojo con esto que es lo verdaderamente importante, tenemos cómo celebrar o cómo conmemorar la protección del sistema hídrico o eléctrico colombiano, porque ya existe un Día de la Tierra que fue adoptado por el Congreso precisamente para proteger el entorno ambiental y humano que tenemos en estos momentos. Entonces, yo sí creo que hay una gran contradicción. Mire, me hacen esta claridad, me dicen que usted y yo estamos confundiendo un día festivo con un día cívico, que un día festivo sí se hace por ley, pero que un día cívico lo hace, por ejemplo, las diferentes ciudades, Barranquilla, Manizales, etcétera, cuando hay fiestas, carnaval, feria, exacto, y que por eso es voluntario, que esto no es festivo, sino cívico. Sí, es cierto, usted pero se tramita a través de un decreto, que finalmente es una norma, y esa norma puede ser adoptada o derogada. Los días cívicos del Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Negros y Blancos, etcétera. Obviamente, un alcalde o un presidente puede dictar un decreto, pero el siguiente puede derogarlo, o él mismo puede derogarlo. Senador Luna, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por su lectura política frente a lo que pasó después de que él hablara de día cívico. Él dice día cívico y uno imaginaría que en otra circunstancia el país jubiloso acoge un día cívico. Aquí ha pasado lo contrario. Y el país en básicamente su sector productivo, usted lo ve en los gremios como Fenalco, dice vamos a trabajar y vamos a demostrar con trabajo que esa es nuestra manera de expresar amor por Colombia. ¿Cómo lee usted la reacción ciudadana frente al decreto y frente a la intención de volver día cívico, el de su cumpleaños, el del M19, el pretexto del agua? ¿Cómo lo lee usted? Pues que la ciudadanía, el aparato productivo y la institucionalidad está preocupada. Ven claramente una economía débil y saben perfectamente que no se puede parar la economía por una pugna política. Evidentemente, la mayoría de gobernadores y alcaldes dijeron los departamentos y las ciudades funcionarán hoy común y corriente, el aparato productivo de la misma manera, la institucionalidad igual. Hubo comunicados de la rama judicial, hubo comunicados de la organización electoral, hubo comunicados de la rama legislativa, y todos ellos dijeron se debe trabajar común y corriente porque hay no solamente que producir, sino lo más importante, técnicamente, el ahorro de agua y el ahorro de energía se puede concentrar y se puede ejecutar de mejor manera si hay desplazamiento en estos momentos. Lo dicen quienes conocen el consumo y quienes le hacen seguimiento permanentemente. Entonces yo sí creo que ahí evidentemente pues no le salió bien la idea o la jugadita al señor presidente. Senador, ¿usted cree que si la marcha del domingo es masiva y con esto que estamos viendo de las investigaciones en 3 frentes a la campaña del presidente Gustavo Petro, va a volver a radicalizarse, que en los próximos días vamos a ver otra vez a un presidente atrincherado y radical contra los sectores de oposición y contra sus críticos? Es que yo veo que el presidente está atrincherado desde el día del discurso del balcón. Una cosa fue el presidente estadista del día de su posición el 7 de agosto, nombrando un gabinete equilibrado, diciendo que iba a conversar con la oposición, que la iba a respetar, hablando de unos procesos de construcción colectiva y de paz. Otro fue el presidente que lamentablemente produjo tal vez el primer portazo del ELN y seguramente las primeras decisiones autónomas del Congreso de la República. Yo desde esa época veo a un presidente muy radicalizado, a tal punto que en el pasado 20 de julio, instalación del Congreso, el presidente habló por tercera vez de construir un acuerdo nacional y muchos le dijimos que estábamos listos a sentarnos, a conversar, a construir y encontrar puntos de acuerdo, pero nunca hubo esa convocatoria. Entonces, una cosa es lo que pasa de dientes para afuera
Otra cosa es lo que pasa en el Twitter del presidente y una muy distinta es lo que termina pasando en las acciones. Y yo le voy a poner un solo ejemplo. En mi caso personal, de manera propositiva, pero de la manera más humilde, he venido señalando hace más de un año que hay gravísimos riesgos de racionamiento, pero no porque el fenómeno del Niño sea una realidad, sino porque había demoras en las consultas previas, porque los proyectos de generación y de transmisión de energía tenían graves retrasos. Y lo decíamos, le pedíamos el favor de actuar, y no lo hizo porque hace oídos sordos a quienes piensan distinto a él. En este caso, pues todos queremos salvar el país y salvar la distribución eléctrica, porque eso depende muchas actividades, y creo yo que está reaccionando tarde. Ojalá no se dé, ojalá el ministro de Minas acierte, pero ya es muy difícil evitar algo que durante un año y largos meses fue advertido. 6 de la mañana, 53 minutos, es el senador por el Partido Cambio Radical, del doctor David Luna. Gracias por darnos unos minutos esta mañana en este día cívico en Colombia. Es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias, buen día y vamos a trabajar. Gracias.